Para los antiguos egipcios, el alma seguía viviendo en nuestro mundo y por las noches regresaba de vuelta a su cuerpo. Por eso, todos, fuesen faraones o simples mortales, querían conservarlo de la mejor manera posible. Sin ellos, sus almas no encontrarían lugar en donde reposar. Ahora, seguro que muchos entenderéis por qué las momias no perdonan a quienes profanan sus cuerpos. Pero todo esto no es solo una cosa del pasado. Actualmente, en el British Museum se puede encontrar un objeto con una antigüedad de miles de años cuya inscripción dice EA 22542 y que tiene un pasado mucho más curioso que el de su insustancial e insignificante nombre. Su denominación es poco evocadora de los grandes tiempos del remoto Egipto, posiblemente para no inquietar a las almas asustadizas, pero sin embargo no puede evitar que encierre el origen de una maldición digna del guión de la mejor película de terror. Su historia se remonta al alba de los tiempos, y es que las maldiciones, como la arena, el sol y las pirámides, ya forman parte de los mitos del antiguo Egipto. A pesar de ser únicamente un sarcófago sin contenido, eso no le restó ni un ápice del peligro que asumieron todos aquellos que osaron tocarla. No se conoce con exactitud a quién pertenecía, únicamente se sabe que se trataba de una mujer y que ésta era una mujer muy importante, posiblemente una de las sacerdotisas del templo de Amón-Ra. La vida cotidiana de la Inglaterra del siglo XIX estaba fascinada por las historias que llegaban de Oriente. Múltiples descubrimientos de las exóticas y lejanas tierras de los antiguos faraones despertaban la curiosidad de múltiples arqueólogos y ricachones en busca de nuevos hallazgos. Fue así como en el año 1880 se encontraron con la momia del templo de Amón-Ra 4 jóvenes adinerados, para dar inicio a una de estas historias sobre maldiciones más increíbles de todos los tiempos. Como en aquella época el dinero podía comprar estas piezas exclusivas, uno de ellos la adquirió. Terrible error por su parte, ya que la momia les tenía algo preparado para aquellos que habían profanado su descanso. El primero de los 4 en ser víctima de la maldición fue el que adquirió la momia. Cuentan que con la vista perdida se introdujo en el desierto y que nunca más se volvió a saber de él. Al día siguiente, otro de los jóvenes recibió un disparo accidental de un funcionario egipcio y le tuvieron que amputar el brazo derecho. Al regresar a Londres, los 2 restantes, uno se dio cuenta que estaba arruinado al enterarse de que su banco había quebrado, y el último que quedaba adquirió una extrañísima enfermedad que le impidió trabajar por el resto de sus días. Al ser despedido de su empleo, se vio obligado a vivir míseramente vendiendo cerillas en la calle para sobrevivir. Posteriormente, una mujer desconocedora de la maldición de la momia se hizo con ella en propiedad. Al día siguiente de la compra, sus perros murieron repentinamente y ella, a causa de una enfermedad, entró en coma. En uno de los escasos momentos de lucidez, pidió que se deshicieran de ella y al cumplir su deseo, repentinamente mejoró. La momia llegó a Gran Bretaña, adquirida por un hombre de negocios en el año 1889, el cual accedió de inmediato al Museo Británico, pero a pesar de este gesto, el señor no se libró de la influencia de la malvada momia y su casa se incendió. Al poco tiempo, 3 de sus familiares tuvieron un accidente de tráfico que los dejó en un estado muy grave. Cuentan también que el traslado de la momia al museo fue espinoso, que uno de los trabajadores rompió una de sus piernas y que otro murió misteriosamente. Para colmo, el camión que transportaba el féretro durante el traslado arrolló a un peatón. Todo ese cúmulo de despropósitos no finalizaría ahí,
Los vigilantes nocturnos, en el silencio de las salas vacías, escuchaban un lloriqueo y ruidos que procedían del interior del sarcófago, como si alguien rascara con sus uñas, desesperado por intentar salir. La paranoia debió de llegar a tal extremo que incluso aseguraron haber visto a la momia caminar por las salas con su tez verdosa completamente arrugada. Sea o no cierto, al poco tiempo murió uno de ellos sin conocerse las causas que le provocaron la muerte. En una ocasión, el hijo de un visitante sustrajo una pieza del sarcófago sin que nadie se diese cuenta. Como no podía ser de otra manera, al poco tiempo también falleció. En ese momento, tanta desgracia junta despertó el interés de los periodistas. Uno de ellos quiso hacer una investigación sobre la maldición. Al revelar unas fotos que le hizo a la momia, descubrió el rostro de una joven que al poco tiempo se transformaba en una espantosa anciana. No se sabe con certeza lo que vio u oyó a continuación, pero debió de ser algo tan terrible e insoportable que se suicidó de un tiro en la cabeza. A continuación, la momia fue vendida a un coleccionista privado que la guardó en un sótano en donde se mantuvo olvidada. Como os podréis imaginar, esto no detuvo a la muerte, que se llevó al intermediario de la venta a la tumba y uno de los ayudantes del comprador cayó gravemente enfermo. Con estas fatalidades, el dueño decidió ponerse en contacto con una famosa médium rusa llamada Elena Blavatsky, la cual le reveló el halo de malignidad que desprendía el objeto y le advirtió que se deshiciese cuanto antes del féretro. Para rizar más el rizo y a este ritmo, muchos pensaban que esta momia era peor que la peste y que acabaría sin duda con la humanidad. Sin embargo, eso no le importó a un acaudalado empresario estadounidense que se hizo con la momia y solicitó que la trasladasen de Inglaterra a su país en barco. Como os podréis imaginar, la leyenda acaba con el navío hundido, el cual con los antecedentes de la momia no nos sorprendería nada si no fuese porque se trataba del Titanic. Excéntrica y tenebrosa toda esta historia que ha generado un grandísimo número de detractores, muchos de ellos de gran prestigio académico, que la tachan de irreal, ya que de haber ido en el Titanic no se encontraría actualmente en el British Museum, y lo que no se puede negar es que ahí se puede observar un trozo de madera que era un antiguo féretro funerario que en su día contuvo a una mujer muy importante. Y si no te crees la historia de la maldición y quieres desmentirla, quizá puedas profanar ese objeto y comprobar la veracidad por ti mismo.